¡Marico! ¡Mi mamá, huevón! ¡Mi mamá! ¡Marico! 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 Este es uno de los tantos testimonios de lo que pasó en Venezuela con el doble terremoto que se produjo en estos días, eh, que ha aparejado consecuencias de todo tipo, y creo que esta es una buena oportunidad para hablar con un amigo mío que ya ha estado en este programa anteriormente, que voy a presentar de nuevo, sobre el terremoto en sí y sus consecuencias desde el punto de vista político y geopolítico. Eh, Tengo el lujo de tener hoy de nuevo a Tulio Hernández, que es sociólogo venezolano, escritor, profesor universitario y analista político. Ha combinado la actividad académica con la gestión cultural, pública y privada, el periodismo de opinión y el oficio editorial. Sus artículos y ensayos han sido publicados en El Nacional de Caracas, El País de Madrid, The New York Times en español, El Tiempo de Bogotá y numerosas revistas especializadas. En 2017 publicó Una nación a la deriva, colección de escritos explicativos del régimen que domina Venezuela desde hace 27 años. Actualmente reside en Bogotá y se declara amigo y fiel discípulo de Andrés Servil. Lo de amigo se lo reconozco, lo de fiel discípulo, no sé, está en discusión hasta qué punto es cierto. Bueno, bueno, muchas gracias, Tulio, por estar aquí en este programa, además en este momento. Todos seguimos todavía pendientes de lo que está pasando en Venezuela. En caso personal, estuve durante 3 días pendiente de un amigo que había que vivía en La Guaira y que no aparecía, que finalmente logramos ubicar. Ya había sufrido el deslave en el 99, ahora sufrió el terremoto doble y terminamos por llamarlo el sobreviviente, no solo porque había sobrevivido al deslave y el terremoto doble y había salido sano y salvo, sino también porque había sobrevivido a su matrimonio, pero esta es otra historia. Bueno, dicho esto y pasando a las cosas más dramáticas y más serias, me gustaría escuchar un poco tu primera reacción frente al terremoto para que después analicemos un poco las dimensiones políticas del mismo. Bueno, ¿qué decirte? Nosotros, los venezolanos, tanto los que están adentro como los que estamos afuera, estamos desolados, estamos consternados, estamos algunos momentos hasta perdidos de nosotros mismos, porque primero por las dimensiones de esta calamidad natural, de este desastre natural, cuyas dimensiones todavía no sabemos exactamente cuáles son. Ni siquiera sabemos exactamente la cifra de muertos que hasta este momento han sido ubicados. Y segundo, porque a la crudeza de lo natural se le agrega la dimensión política y las circunstancias, el tipo de país en el cual ocurre la catástrofe. Entonces, ninguna catástrofe natural es solo natural. Siempre está presente la circunstancia humana y obviamente no solamente la circunstancia humana en cómo se reacciona ante el suceso, sino en las condiciones infraestructurales en donde ocurre el suceso. Entonces, lo primero que hay que decir es que estamos abatidos, que estamos
desesperados, que hemos llorado, que hemos sufrido con nuestros amigos, que no hemos dormido durante días y que al dolor se le une la ira, la rabia, la impotencia, porque el gobierno o el desgobierno no reaccionado a tiempo, no ha mostrado ninguna capacidad de respuesta rápida, incluso ha mantenido a la comunidad desinformada, no ha dado la cara, ya empezó a darla al fin, pero las primeras horas fueron de un total desamparo, de una nulidad. Entonces, al dolor se le va uniendo una carga de ira, de rabia, que nunca había visto en Venezuela. Lo que destilan las redes es un odio, es tan fuerte la tristeza como el odio hacia los gobernantes, hacia el equipo gobernante, las acusaciones, la impotencia. Y a esto se le une lo más grave, es que esto ocurre en el peor momento de Venezuela. Es decir, como si ya no tuviésemos suficiente con eso que la ONU llama crisis humanitaria integral en la que vivimos, un país en donde en las ciudades es normal que 8 horas diarias se vaya la el servicio eléctrico, se vaya el servicio de agua, donde las vías carreteras están como destruidas como si hubiese ocurrido una guerra, los hospitales carentes de todo tipo de insumos, las universidades en decadencia, la inflación cada vez más elevada y sistemática, el desempleo, los niveles de pobreza, viene el terremoto. Entonces, este cuadro, esta especie de superposición de tragedias, el fenómeno natural, la incapacidad política del gobierno para reaccionar, hay unas imágenes dolorosísimas de los bomberos escarbando con sus propias manos en las ruinas para tratar de salvar gente porque no cuentan con equipos y porque no hay maquinaria pesada. Pues bueno, lo que podemos decir es que esto más que un desastre natural es una superposición de calamidades en un momento además de un país que no tiene autonomía, que está tutelado totalmente por Trump y su equipo, un país que está tratando de conseguir que legitimidad, de reconocimiento, volver a la democracia. Es decir, todas las calamidades del mundo se reunieron en un solo territorio, maltratado, maltrecho, adolorido, llamado Venezuela. Sí, yo comparto contigo este análisis, desde luego, y también he estado muy impactado por lo que ha venido sucediendo, pero de hecho también a una magnitud distinta, diferente, me trae ciertos ecos de lo que pasó con el deslave en el 99. La misma limitación en la capacidad de gestión, la ausencia de políticas públicas, la ausencia de una asistencia del Estado, el Estado ausente prácticamente, hasta que pasaron unos días, la gente tenía que resolver cómo ayudar a los suyos por sí misma. Y bueno, en ese momento, estamos hablando del 99, estaba en el principio del régimen chavista, pareciera que eso fue rápidamente perdonado. Ahora la pregunta es si después de esta tragedia, en donde se repite el cuadro de incapacidad de gestión, de limitaciones de todo tipo, la ausencia de una previsión, porque la gente experta, los profesionales que trabajan en sismología, habían anunciado que esto podía suceder, el país no estaba preparado. De hecho, yo creo que aparte de los mismos ciudadanos que han tenido, comentabas, que han tenido que
trabajar con sus propias manos o con palanquetas que conseguía por ahí para remover las piedras, los escombros, para poder sacar a la gente. De hecho, pareciera que hasta que no llegaron los rescatistas de los equipos extranjeros, ni siquiera había los elementos básicos para poder ayudar a la gente en ese trabajo. Entonces, mi primera reflexión y mi primera pregunta respecto, bueno, eh, ¿cómo es que no aprendimos del 99? ¿Cómo es que llegamos a esto, que es mucho más grave, mucho más dramático, de esta manera tan, yo diría, improvisada? Porque no, que aquí no hay respuesta del Estado fuera de acotar el paso hacia La Guaira por parte de fuerzas militares y dejar a los militares ocupándose de eso y no ocupándose de ayudar a los ciudadanos a rescatar a las víctimas bajo los escombros. Bueno, hay que tener claro algo. Esto ocurrió hace 30 años casi y todavía Venezuela no había sido sometida al proceso de deterioro, empobrecimiento, crisis institucional, pobreza. O sea, todavía teníamos indicadores porque el gobierno de Hugo Chávez apenas comenzaba, era su primer año, que por cierto no quiso declarar la emergencia que se le pedía desde días antes, porque ese día había una consulta electoral y él, hasta que no terminara la consulta electoral, no quisieron declarar la emergencia. Entonces, aquel era otro país. Aquel país tenía dificultades, pero aún no había entrado en este colapso de emergencia humanitaria compleja. Y además, en medio de todas las carencias de entonces, hubo más capacidad de respuesta. Yo mismo bajé como voluntario a ayudar y había maquinaria pesada. Todavía quedaban recursos de la era democrática. Ahora no. Ahora nos encuentra en un país absolutamente inviable, en un estado fallido, en una sociedad destrozada y rota, en un tejido social inexistente. Y es una condición distinta. Lo que sí es grave, y esto vale también para la era democrática, porque ya en el 68, en el mismo lugar y en el mismo eje, ocurrió un desastre, un terremoto, también de grandes intensidades, y nunca en el país, siendo una zona sísmica con 3 fallas tectónicas importantes, ha habido una preparación como la que hay en México, como la que hay en Chile, como la que hay en Japón, una preparación, una formación ciudadana en cultura sísmica, en respuesta a estas emergencias. Pero además, lo más triste de todo esto es que una buena parte de los edificios que se cayeron más rápidos son los del llamado Plan Vivienda, un plan dirigido por alguien que algún día procesaremos, que es un arquitecto llamado Farruko Sesto, que vendieron como la gran solución habitacional para los pobres y que en realidad eran viviendas de cartón, viviendas que fueron las primeras que se vinieron al piso. Que no respondieran a la normativa existente, además, sí. No, pero además que sus propios equipos, Sí. recuerdo, varias autoridades del mismo gobierno les alertaron, esos terrenos no sirven, no soportan ese peso, eso se va a venir abajo, y se vino, y se vino. Entonces, uno, no dieron la cara, o sea, a las 11:30 de la noche fue que apareció la presidenta espuria, Delcy Rodríguez, encargada, a decir unas generalidades, ¿no? O sea, el papel de unos gobernantes es dar información veraz, calmar a la gente, darle orientaciones, darle instrucciones a los rescatistas. Bueno, no, eso no hubo. Y el otro papel fundamental, que es el de la acción de respuesta inmediata
de rescate, de salvar vidas, tampoco ocurrió. Y todavía hoy, o anoche, no, hoy no he leído noticias, todavía había edificios y zonas con sobrevivientes que nadie ha ido a atenderlos. Entonces, cuando esto que nos ocurrió, que además empiezan a generar desde pensamiento mágico castigos divinos, no es más que el resultado del encuentro entre el fenómeno natural, las fallas estructurales que esos urbanismos tenían, la inexistencia de instituciones de rescate y de preservación y de salvamento, y el desdén de una clase política a la que la vida no le importa, sino que, como está ocurriendo, son los propios guardias nacionales, los propios policías, quienes entran a las casas y edificios derruidos, no a salvar vidas, sino a robar, a saquear. Están registrados. Entonces, digamos, el dolor, la impotencia, el sufrimiento y la carga de odio que a mí me da miedo, me preocupa. Nunca había visto en las redes tantas palabras soeces, tantas maldiciones, tantas furia colectiva contra un gobierno como el que estamos viviendo en estos días. Y ojalá y seamos capaces de recuperarnos, de recomponernos, pero lo que sí queda claro es que este acontecimiento es una inflexión, va a ser un cambio radical del devenir de los acontecimientos políticos y sociales en Venezuela, que ayer, en anteayer, en estos días releía el libro de Lena Poniatowska sobre el terremoto del año 85 en Ciudad de México. Bueno. También falló el Estado, el gobierno de entonces, y los ciudadanos se organizaron y a la larga fueron a cobrarle al PRI, que hasta entonces tuvo vida, como lo que llamaba Vargas Llosa la dictadura perfecta. Bueno, yo creo que este acontecimiento, ya las implicaciones económicas son terribles, son bárbaras. Un país que estaba endeudado, un país sin recursos, un país que tiene una deuda externa extraordinaria que iba a empezar a negociar por estos días. Todo un país que tiene un gobierno sin legitimidad, que tiene un gobierno electo que no ha podido tomar posesión porque se lo ha impedido el gobierno espurio. Un país con estas características que ya traía, entra ahora en una especie de zona opaca, de opacidad del futuro, y que no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias reales, anímicas, políticas, económicas, sociales y geopolíticas también. Mira, bajando todo esto, este cuadro tan impactante y doloroso, pero bajándolo un poco al terreno de la política, inevitablemente tiene que bajar al terreno de la política, tenemos dos situaciones yo creo que habría que analizar. La primera es que el 2 de julio se vence el periodo del interinato de la presidenta Delcy Rodríguez. Primera pregunta, ¿qué pasa a partir de ahí? Segundo elemento, yo creo que siempre en este tipo de conmociones, y probablemente tu comentario sobre el terremoto de México es importante en ese sentido, siempre en este tipo de situaciones, lo primero es responder a la emergencia, y la emergencia
debería ser atendida correctamente y cuando no es atendida correctamente, bueno, eso sí afecta el capital político de quien esté en ese momento manejando el Estado. Pero segundo, y esta es la parte más compleja, viene la etapa donde ya asentada la crisis, la tragedia, hay que proveer, en medio de la crisis humanitaria que vive Venezuela, hay que proveer a una cantidad de gente de salud, vivienda, alimentos. Ya está pasando en La Guaira que la gente está haciendo cola para conseguir agua o conseguir comida, horas y horas de cola, porque no está llegando adecuadamente. Y aquí la gran pregunta es, bueno, ¿podrá sobrevivir este régimen, esta segunda etapa? No solamente la primera, sino también la segunda. Entonces, son dos preguntas, la del 2 de julio y la que tiene que ver con la supervivencia de este régimen. Sí, la del 2 de julio, que en una sociedad decente y democrática y respetuosa de la Constitución, Ah, tendría que terminar el periodo y convocarse a elecciones. Eso no va a ocurrir. Nunca estuvo planificado que ocurriera porque el mayor esfuerzo de ese nuevo triunvirato que gobierna en Venezuela, el de los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, es tratar de postergar el mayor tiempo posible, si es posible, perdón, hasta el 2030, cualquier llamado a consolidación de elecciones libres y de un gobierno nuevo, que es lo que el país necesita. Así que esa variable es para ellos nada, no tiene ninguna importancia, porque además no hay una Asamblea Nacional que pueda, ni hay ningún Tribunal Supremo que pueda obligarlos a cumplir con lo que la Constitución manda. Y lo otro es muy difícil preverlo. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado el gobierno militarista es su capacidad para sobrevivir incluso en los momentos más difíciles, porque su gobierno no está basado ni en el voto ni en la legitimidad, sino en las armas, en unas fuerzas armadas pretorianas, unos grupos paramilitares que controlan de Estado, que controlan a la población civil, el control y el refuerzo que le dan fuerzas como el Ejército de Liberación Nacional y el sistema policial del G2 cubano, más una que otra ayuda de los sistemas de inteligencia iraníes y rusos. Entonces, dos escenarios. Uno, que efectivamente esto signifique un quiebre de la capacidad de gobernar por no solo insuficiencia frente a las demandas que tú has definido muy bien. Hay que darle comida a la gente, agua, atención médica, hay que vivienda. vivienda, recuperar hospitales caídos, recuperar carreteras, instalaciones eléctricas. Una es que se declare tal estado de caos que el gobierno sea superado por la realidad y se vea obligado porque para poder reconstruir todo esto se necesita un gobierno capaz de negociar con todos los sectores de la población, con el mundo empresarial, con el mundo privado, con la banca internacional. Pero la otra hipótesis, conociéndolos, conociendo su estructura pervertida ideológica, es que se aproveche esto para declarar un estado de emergencia total, militarizar y controlar el país de una manera mayor a la que hemos visto hasta ahora. Entonces, es muy difícil, Andrés, en este momento, predecir cuál va a ser el curso de los acontecimientos. Pero mucho me temo que ellos ya empezaron desde ya a controlar toda la entrada de ayuda internacional, a controlar y a
a impedir el acceso de los ciudadanos y de los voluntarios a las zonas de desastre, y seguramente vienen toques de queda, vienen medidas punitivas y militarizantes muy fuertes. Ojalá que sea tal la capacidad de respuesta social una vez que salgamos de esta especie de aturdimiento doloroso que tenemos, y eso se pueda convertir, como en México, en una fuerza que genere Nicaragua. movimientos sociales, o como en Nicaragua en el 72, que genere movimientos sociales fuertes exigiendo la recuperación del control de nuestras vidas por nosotros mismos y no por el pequeño aparato militar mafioso, porque eso es lo que es el gobierno venezolano, que nos controla en este momento. Bueno, y aquí en el marco de estos dos escenarios que estás planteando, la pregunta que surge, bueno, más allá de la reacción ciudadana, de la sociedad civil como tal, ¿qué pasa con la oposición? María Corina Machado hizo unas declaraciones y aparentemente está haciendo esfuerzos para regresar a Venezuela. ¿Eso es factible? ¿Eso le permite capitalizar algo en términos de incrementar su capital político, eventualmente poder plantear algún tipo de presión sobre este gobierno? Hay interrogantes ahí, no me quedan claros. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo particularmente creo que si María Corina no había podido regresar antes, este no es el mejor momento para regresar. En primer lugar, porque los partidos políticos en Venezuela, y esto lo tienen que entender la gente afuera, a veces creen que es que la oposición es inepta o que la oposición tiene muchos egos y está dividido, cosa que es verdad que está dividida en sus posturas, pero la oposición está tan destruida como La Guaira en este momento. O sea, a la oposición la fueron minando, destruyéndola una a uno, haciendo presos a sus líderes, exiliando a sus activistas, obligando a irse del país a los dirigentes de base, inhabilitando a los candidatos con mayores presencias, entrando a la cárcel a más de a casi 1 millón a casi mil personas que todavía no han salido de la cárcel, quitándoles el fuero legal a los partidos. Y entonces hacer política en Venezuela es un acto heroico y de sobrevivencia. La oposición resiste, la oposición hizo unas elecciones presidenciales extraordinarias en el 2024 y las ganó de manera corrida, pero como fuerza viva, que en Venezuela tendría que ser clandestina para que no fuera arrasada policialmente, en este momento yo no creo que tengamos la capacidad organizativa suficiente como para que la llegada de María Corina significara una posibilidad organizativa y digamos, una capacidad para insuflarle esperanza y instrumentos de organización a la población. Pero obviamente María Corina tiene que regresar, tiene que volver, y obviamente el gobierno va a tener que privarse de las ganas que tiene de hacerla presa. Pero como Venezuela es un estado tutelado, Venezuela pasó de el antiimperialismo vociferante y hipermachote de Hugo Chávez a la conversión en lo que ellos mismos llamaban lacayos del imperialismo, de la réplica de Cuba en los años 60, no pisarán, no volverán a, diga usted, presidente Trump, pida por esa boca que se lo servimos. Entonces,
En este tránsito, la política se hace aún más compleja porque hay un actor, Trump, y las fuerzas militares de Trump, que seguramente dejarán ahora una base militar instalada para siempre o para mucho tiempo, que hace que la política sea muy compleja. Lo que sí está claro en todas las mediciones y en lo que se sienta en la calle es que la gran líder opositora, única y cada vez más capaz de convocar a todas las fuerzas de oposición en una lucha es María Corina Machado. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso en estas circunstancias tan difíciles? Tampoco puedo tenerla clara. Pero que hay una inflexión. Que comienza una nueva etapa, eso no lo podemos dudar. ¿Cuál escenario es? ¿El de la militarización absoluta de la sociedad o el de la recuperación de la autonomía tanto de la sociedad civil como de la lucha política legítima de las organizaciones de oposición? Nos quedan 2 minutos, pero yo creo que es clave en toda esta ecuación ubicar lo que puede llegar a ser la administración Trump en esta connivencia mm, con el gobierno de Delcy Rodríguez, en términos de apoyar o no apoyar. Hasta ahora lo que ha demostrado es que no ha apoyado a la oposición ni a un avance en un proceso democrático, una transición institucionalmente sólida. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Porque en este momento se juegan muchas cosas, inclusive también para Estados Unidos, en términos de percepción y en términos de reacciones de la población civil, de la población, de la sociedad civil. Bueno, yo creo que ellos van a tener que hacer una revisión de sus políticas, porque quedó claro desde el primer día de aquella operación que yo llamo de odontología política. Extrajeron una pieza Maduro e hicieron un implante del Delcy Rodríguez. Desde entonces, los discursos de Trump, a diferencia de otros como Marco Rubio, han estado centrados en mantener el país en orden y en recuperar las inversiones petroleras y recuperar la economía. Yo creo que ese discurso y ese interés se va a mantener. Una de las cosas que le debe tener terror el equipo Trump es que se produzca en Venezuela un estado de caos y de estallido social y de descomposición que se le vaya de las manos no solo al gobierno, sino a los Estados Unidos, y que ahuyente, como yo creo que va a ocurrir, a los inversores que estaban supuestamente preparados. Precisamente esta semana había una reunión de empresarios españoles que fue suspendida y que todo este imaginario idílico del país feliz que baila en las calles, como dice Trump, se les complique y les obligue a redefinir su aptitud de mantener el régimen chavista en su versión 3.0 y tengan que revisar si no es necesario un gobierno de acuerdo nacional que genere confianza, capacidad para la reconstrucción que viene. Julio, mil gracias por esta conversación. Desde luego, quedan muchos signos de interrogación con respecto al papel de la administración Trump. Si todos sus cálculos funcionaran como supuestamente deberían funcionar, quizás estaríamos en una transición distinta en este sistema internacional en general. Pero vamos a otorgarle el beneficio de la duda de que a lo mejor hay un cálculo que funcione. Mientras tanto, te agradezco inmensamente por esta conversación. Ojalá que podamos repetirla en circunstancias menos complejas y menos dolorosas para Venezuela más adelante. Ya te tengo como en el fixture del programa, así que vas a estar seguramente nuevamente con nosotros en cualquier momento para hablar de Venezuela y de otras cosas. Nuevamente, fuerte abrazo, te agradezco muchísimo y espero que volvamos a hablar. Gracias. Y Gracias por gracias. tu
No, Gracias. gracias por todo lo que nos iluminaste con respecto a muchas cosas en Venezuela. Mil gracias.